Bien, un cordial saludo para todos los participantes de este módulo del diplomado, perdón, de producción de materiales educativos para entornos virtuales. Estamos en el módulo uno y el módulo uno tiene como título la producción de material didáctico escrito. ¿Qué es lo que se va a trabajar? Nuestra sesión va a estar dividida, diremos así, en dos partes. Una parte un poco con el resumen a través de una pequeña presentación de lo que trata el texto académico y un segundo momento un poco práctico y la explicación de cómo debemos hacer la tarea correspondiente a esta semana, ¿no? Entonces, dicho eso, vayamos a lo que nos va relatando el texto académico que corresponde a esta semana, haciendo énfasis en lo que es la producción de material didáctico escrito. Como maestros sabemos bien la importancia de tener un material didáctico, ¿no? Y cómo debemos estructurarlo. Para esto, debemos entender que el principio esencial es la redacción. ¿Qué entendemos por redactar? Es la capacidad que tenemos los maestros o en este caso, los, no, nosotros los diplomantes, los participantes del diplomado, para poder realizar por escrito todo el conjunto de acciones de manera ordenada, sistemática, con mucha coherencia, mucha claridad y sobre todo con belleza. Eso es redacción. Desde varios puntos de vista, redacción implicaría inclusive la capacidad de hacer poemas, canciones, la composición para que tenga belleza, pero el maestro nos está centrado en lo que es la producción de material para lograr ciertos fines. Estos fines son didácticos, son pedagógicos. La idea es motivar al estudiante, uno, a la lectura, dos, a la producción de material, de conocimiento, ¿no? Eso es algo que nos interesa mucho. Entonces, para una redacción, para hacer una correcta redacción, debemos empezar tratando de definir los objetivos. Estos objetivos, desde el ámbito de vista pedagógico, deberán responder a ¿para qué se produce este material? Es decir, la función principal de un material escrito es obviamente formativo. Debemos delimitar los contenidos. ¿Cuál es la temática que va a ser desarrollada en este material que vamos a elaborar? ¿A quiénes va dirigido? No es lo mismo que podamos trabajar con niños de primaria que con jóvenes ya de secundaria o tal vez con adultos. Desde el lenguaje que se utiliza, los términos que se utiliza, la cantidad de información que se puede dar. Existen contenidos que se van a llevar durante casi toda la vida en el área de matemáticas. La adición es un contenido que va desde los números naturales, decimales, fracciones, hasta ecuaciones algebraicas, trigonométricas, etcétera, en secundaria. Pero la adición es algo que se va llevando toda la vida. Lo mismo ocurre en ciencias. El sistema digestivo se empieza en primaria con los elementos más básicos, ¿no? Y a medida que van avanzando los estudiantes, esto va aumentando su profundidad y su grado de complejidad, lógicamente. Por lo tanto, el lenguaje también va incrementándose en primaria, la forma en que se define ciertos conceptos es un poco más simple. En secundaria ya van con términos un poco más técnicos, más avanzados, acordes a la edad de los, de los estudiantes. También debemos tener en cuenta el tiempo que se va a dedicar, a que el estudiante va a dedicar. Un estudiante de primaria tiene una posibilidad de hacer lectura por un periodo de tiempo más corto que el de secundaria. Uno de secundaria ya puede leer documentos un poco más extensos y si hablamos de educación de adultos, mucho, mucho más todavía. ¿No? Ya puedo hacer, si hacemos un análisis de nosotros mismos,
cuando estábamos ya en nuestros centros de formación, llámese la normal, actual SFEM, ya no nos daban solo pequeñas lecturas, ¿no? Sino libros enteros para leer. Los que hemos cursado la universidad también hemos visto que no solo es un libro, son dos, tres libros para aumentar los ejercicios, para aumentar la teoría. Los docentes ya no nos ponían solamente, van a leer solo estitos, sino apóyense el tal, tal y tal libro. Entonces, hay que tener en cuenta un poquito esos detalles, ¿sí? Ahora, una vez que ya hemos definido un poco esto, vamos a lo que ya es la estructuración del material. ¿Qué queremos decir cuando estamos hablando de estructurar? La forma en que se va a organizar cada uno de los títulos, subtítulos, de los contenidos que se van a trabajar y la secuencia lógica de estos, ¿no? Vamos a empezar normalmente teniendo una idea global de, por ejemplo, planteo los seres vivos. Para esto voy a empezar con armando un guión. Este guión que es la estructura como tal, ¿no? Empezamos seguramente con algún ejemplo práctico, luego pasamos a la conceptualización, luego a definición de ciertos términos, ampliaciones, preguntas, etcétera, ¿no? A eso definimos como ya el guión. Cuando estamos elaborando el guión, debemos tomar en cuenta primero el léxico, es decir, cuando estamos en las clases presenciales hablando personalmente con cada uno con todo el grupo de estudiantes, observamos, vemos que tienen dudas de algo que estoy hablando, entonces, bueno, hacemos una pausa y aclaramos algunos términos que estamos usando, ¿no? Pero a medida que se va avanzando en la educación virtual, no se tiene la posibilidad de ver a los estudiantes. Por lo tanto, debemos tener un poco de cuidado. Empecemos con un lenguaje un poco más coloquial, algo que sea familiar para los estudiantes, para que sea más atractivo, además de más comprensivo. No tiene sentido expresarnos en un lenguaje netamente técnico y científico, ya que el estudiante en su cotidianidad no usa esos términos, ¿no? La incorporación de esos términos tiene que ser necesariamente siempre gradual. Debemos tener mucho cuidado en la forma en que vamos escribiendo. Es decir, la gramática tiene que estar siempre presente, la conjunción de la unión de los términos, adverbios, adjetivos, etcétera. Son detalles que no debemos dejar de un lado, ¿sí? Debemos tener mucho, mucho cuidado de esto. Bien, cuando estemos haciendo material digital, trataremos de poner, vamos a procurar tener preguntas que puedan ser eh, problematizadoras, ¿no? Que lleven a la controversia un poco y aquellos después puedan ir investigando por su propia cuenta, ¿ya? Eh, hemos dicho ya desde la anterior vez, no hay que darles absolutamente todo, todo mascadito, sino vamos a tener siempre demos la posibilidad de dejar un poquito hasta cierta parte y que ellos, por curiosidad, despertemos la curiosidad. Ese es el rol del maestro. No es dar todo un sistema y aquí generalmente algo que los jóvenes siempre dicen, ¿no? El profesor en clases hace los ejercicios más fáciles, para tarea nos da los más difíciles y para el examen nos quiere matar. Obviamente eso es todo un proceso que normal para nosotros, ¿no? No es que nosotros hagamos lo más facilito, sino damos la base, pero esta base no es mecánica, es decir, no decimos, esto siempre tienen que hacer el de arriba con el de abajo, sumarlos y restar con el del medio, no lo planteamos así, sino tratamos de que ellos entiendan la lógica de la resolución, ya sea de problema, ¿ya? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo como maestros. Y con la tarea que hacemos, les damos la oportunidad a ellos de aplicar la base que se ha manejado, que en el aula se ha manejado, ya de manera independiente. Aquí se tiene que procurar hacer algo similar.
a través de preguntas, a través de pequeños interrogantes, espacios para que ellos puedan hacer el trabajo. Para escribir, bueno, aquí tenemos el siguiente punto que consideramos también importante. Para lograr tener una buena redacción y escribir para la comprensión, tres aspectos que debemos tener en cuenta. Uno, ¿qué es el léxico? ¿Qué quiere decir esto del léxico? Lo que hemos dicho. Empecemos usando palabras que sean de su cotidiano vivir, ¿sí? No es muy sano, no es aconsejable usar palabras muy técnicas, las palabras difíciles, conceptos ya directamente científicos, conceptos técnicos, términos, no es muy adecuado, ¿ya? También vayamos tomando en cuenta la gramática. O sea, cuando ya tenemos las ideas bien claras, vamos estructurándolas en párrafos. En primaria los párrafos son relativamente cortos, 3, 4 líneas, y ya es un párrafo. En secundaria, alrededor de 4 o 5 forman el párrafo, y para educación superior, para formación superior, ya son mucho más, ¿no? Más avanzados. Ahora, estos párrafos no es sano que tengan, por decirles, el primer párrafo de 3, 4 líneas, el segundo de 15 líneas, no. Deben tener más o menos una cantidad similar de líneas cada uno de los párrafos. Tener mucho cuidado en la concordancia, el uso de los pronombres, los modos reflexivos, la puntuación, que es un error muy común. Al hablar, obviamente, estos aspectos como la puntualización, el uso de comas, punto y coma, es muy natural, pero cuando estamos haciendo el documento por escrito, es algo que siempre tiene que estar en nuestra cabecita, cómo, hasta dónde ya va el párrafo, hasta dónde lo voy a separar, hasta dónde voy a ejemplificar, etcétera, ¿no? Eso es importante. Esto ayuda, lógicamente, a que el estudiante tenga una mejor comprensión de esto. Y por último, una vez que ya tenemos todo eso, le daremos una nueva lectura para ver esto de las proposiciones. La conexión de las oraciones, la conexión que deben tener los párrafos, las ideas que se están planteando. Nosotros, los maestros, sacamos información de varias fuentes. No es que nos basamos solo en un documento y nada más. No, vemos de aquí, vemos de allá, y a veces para hacer un documento escrito, bueno, hacemos el famoso copiar y pegar, ¿no ve? Pero muchas veces al tener pensamientos y fuentes diferentes, no tiene una coherencia, y cualquier persona se da cuenta. Siendo muy honesto, al tiempo de ver los trabajos que hicieron, me di cuenta de que algunos han agarrado el famoso copiar y pegar, inclusive en el foro. Había un par de trabajos, no me viene el nombre en este momento, lo tengo registrado aparte. Me llamó la atención la forma y dije, bueno, a ver, veremos. Agarré y copié parte de ese párrafo, lo puse en el Google y me salió exactamente lo mismo. Si el foro es un espacio donde deben plantear su criterio personal, ¿cómo es posible que estén copiando y pegando de Google? Entonces, se nota, se nota. Entonces, hay que tener cuidado un poquito cuando se está elaborando este tipo de material. Ya, siempre pensar cómo lo va a ver la otra persona, qué ideas va a sacar. Cuando se está haciendo el documento, debemos eh, incorporar elementos que puedan contribuir a que el estudiante desarrolle su propio conocimiento. Esto es en la forma en que se van a hacer la exposición. Algo que es muy bonito resulta la controversia y algunas preguntas que pueden llegar a buscar mayor, em, ¿cómo les digo? Mayor intriga, ¿no? Para seguir buscando información. Ahora, hablemos de los elementos visuales que intervienen en el material textual. Actualmente ya se tiene una gran cantidad de información visual que es muy válida.
debemos tomar en cuenta qué elementos. Uno, los gustos y conocimientos que ya tienen los estudiantes. Si quiero poner, por ejemplo, para primaria, soy maestro de primaria, yo quisiera poner, no sé, algunas imágenes de ciertos, eh, de dibujitos animados. Obviamente yo no puedo colocar ahora, por decirles, los Thundercats, ¿no ve? O Daniel el Travieso. Ellos nunca han visto eso. Ellos están con otro tipo de dibujitos que van a entender mucho mejor, ¿no ve? Entonces, procuraremos un poquito ir con eso. Ya, tomemos en cuenta eso. Si estamos hablando de secundaria, aproximadamente en tercero, cuarto, quinto, tienen un gusto especial por los animes, por ejemplo. Si ponemos un par de imágenes de esa naturaleza, o esos grupitos coreanos que han tenido un buen impacto, fuerte impacto también en nuestra juventud, van a ver cómo sus ojitos se les van a abrir de los chicos, ¿no? Ahora, este lenguaje no tiene que ser excesivo. Es importante colocar, sí, en ciertos elementos, en ciertos espacios, qué sé yo, un mapa mental, un mapa conceptual, un par de imágenes, sí, pero no saturarlo, ¿no? Porque se pierde un poco la visión de lo que se quiere. El elemento gráfico tiene que ser con un objetivo, con una visión, con una meta bien clara. ¿Por qué voy a poner eso? Ahora, si existiese, lógicamente, estudiantes con necesidades educativas especiales, entonces también debemos, mientras sea posible, incorporar en estos nuestros documentos, en nuestro trabajo que se esté realizando. En nuestro módulo, en la semana 3 existe un resumen bastante gráfico, me gusta eso, por eso dije, no, esto vale la pena, hay que copiarlo, sobre los materiales escritos a modo de resumen. Y aquí, obviamente, al ver que todos, voy a silenciar, perdón, hay alguien con micrófono abierto, ah, todos apuntan al mismo, ¿no? A los materiales escritos. Entonces, no es que debe empezar sí o sí por decir elementos novedosos, no. Puede empezar por donde quiera. Para un buen material escrito debemos tener, vamos a ponerlo con rojitos, sí o sí, eh, las ideas claras, concretas. Tenía un director que tenía un término muy sui generis. Concisos y concesos tienen que ser. O sea, puntual, bien pensadito, ¿sí? Se debe eh, tener necesariamente elementos y terminología también adecuada, pero científica. O sea, los criterios, los conceptos tienen que ser bien claros. De verdad, no tanto de nosotros, sino conceptos científicos. Debe procurar formar el autoaprendizaje a través de lo que hemos dicho, ¿no? Preguntas que pueden ser, cuestionantes que queden un poco a medias, ¿no? Para que ellos completen eso. Lógicamente, tratemos de que sea algo que a ellos les interese, que sea de su cotidiano vivir, que no esté muy alejado de su contexto. Si eso del contexto es realmente vital para tener un buen documento. Procuremos siempre que sean críticos. Voy a volver a usar el ejemplo de los foros. En el foro he visto que, si bien es cierto, se les pedía su opinión personal, en muchos casos han usado conceptos y no necesitamos conceptos, estimados participantes. Pongan su idea. Si están de acuerdo con algo, pues hay que decirlo. Parte del aprendizaje. Nadie puede decir, como maestros sabemos eso muy bien. Yo tengo la verdad absoluta, lo que yo digo es, y listo. No, sabemos eso, ¿no? Entonces, el vertir la opinión personal ayuda a crecer. Procuremos siempre que sea interesante para el lector. Y para eso debo entender qué quiere, qué le gusta, qué le atrae.
procuremos colocar siempre elementos novedosos en imágenes, en interacción, algo que realmente a ellos les pueda llegar a gustar. Eso, porque cuando a uno le gusta algo, lo hace y lo lee más. Eh, las grandes obras, si hacemos un análisis de las obras que realmente han logrado impactarnos, no sé si han tenido la oportunidad de leer, por decirles, 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, es una obra de esas que te agarran, te atrapan y no te sueltan. ¿Por qué te atrapa? ¿Por qué no puedes soltar esa obra y vas leyendo una y otra vez? Por la forma descriptiva que tiene, ¿verdad? Otra cosa que por nuestra naturaleza curiosa, la forma en que se ha hecho el libro, uno de los más grandes también, Drácula, por ejemplo, de Bram Stoker, no sé cómo se leerá bien, Bram Stoker creo que es, al ser un diario, la curiosidad de leer algo ajeno hace que nos agarre la obra y no la queramos soltar. Entonces, eso tratemos de aprovechar. Si cualquiera de ustedes agarra un diario sin saber de quién es, lo lee. El diario de Ana Frank tuvo ese impacto. Por eso nos atrajo tanto, ¿no? Y tenemos que buscar siempre que tenga aplicabilidad. Bueno, eso es parte de lo que hacemos los maestros, ¿no? No buscamos simplemente contenidos para el conocimiento general, sino en cualquier momento alguien nos va a preguntar, profe, ¿y para qué sirve eso? Entonces tenemos que tener la capacidad de decir, ah, esto, se utiliza en esto. Bien, entonces, todo eso es lo que va a formar mi material escrito. Estos elementos deben apuntar siempre a el material escrito para que sea un buen material. Bueno, un poco eso es el resumen en esa imagen se resume todo lo planteado previamente en el texto. Ahora, para un par de recomendaciones para una buena producción de material didáctico. Uno, la búsqueda y selección de material. Obviamente, cada contexto es diferente, cada colegio, cada curso, cada uno de nuestros estudiantes tiene características muy particulares, muy propias, ¿no? Entonces, empecemos con eso. Buscando material. Hemos visto cómo se debe hacer la búsqueda, por ejemplo, con el Google académico. Eso es lo que nosotros los maestros tenemos que buscar, no un Google simplemente el normal, sino un académico que sea validado, ¿no? No vamos a descubrir la pólvora, lógicamente, pero ya hay material que puede ser que se acomode un poco a lo que queremos, a lo que necesitamos, y hay material que puede ser modificado. Entonces, si conseguimos ese material, nos va a dar una base, una pauta de cómo debe hacerse lo que nosotros ya queremos. Entonces, nos sirve como ejemplo, diremos así, como guía, ¿no? Y a partir de ese material, nosotros hacemos ya nuestro propio material, creamos nuestro propio material de acuerdo a lo que se ha dicho antes, al contexto, a las necesidades que tienen los estudiantes, a su realidad, a lo que nosotros queremos impulsar, etcétera. Ahora, hablemos un poquito, cuando ya hablamos, vayamos a crear material en formato digital de qué cosas, qué competencias debemos tener, qué elementos debemos manejar. Estos elementos tienen que ser, por ejemplo, tenemos que saber manejar los contenidos que se relacionen con video. Existe una gran cantidad de softwares que pueden trabajar el video, ¿no? Desde los más avanzados, Camtasia, hasta unos más simples, Vega, o el propio Windows Movie Maker, que venía en Windows XP de forma gratuita, que era una belleza, hay que reconocerlo. Entonces, no es necesario conocerlos todos y no es necesario tener la última versión del programa.
para el trabajo que vamos a hacer como maestros, necesitamos algunos que puedan trabajarse sin problema el video, ¿no? Yo con un Vega, ahorita el mejor, el último creo que está en 18, un Vega que sea el 7, por ejemplo, perfecto, funciona. Debemos saber manejar aquellos softwares que permitan hacer lectura. La mayoría utiliza, por ejemplo, para la lectura de PDFs, Acrobat, y no le sacamos todo el jugo, ¿no? Con un Sumatra suficiente también podría ser una opción. Es un software libre que permite hacer la lectura y es mucho más liviano, no va a ralentizar mi computadora. Entonces, conozcamos un par de estos y manejemos. Contenidos de audio. Existen programas profesionales, como también hay algunos libres. Audacity, por ejemplo, es una versión libre y es muy, muy bueno. Si le puedo sacar un buen partido a esto, puedo hacer cosas muy bonitas, muy interesantes, muy, muy lindas. Para imágenes o fotografías, también existen softwares dentro de nuestro propio aprendizaje. Vayamos viendo algunas de estas, ¿no? Por decirles, PaintNet, muy bueno para lo que necesitamos, me permite quitar fondos, me permite hacer un trabajo por capas, etcétera, cosas simples pero muy bonitas. O también pueden usar un GIMP, también válido. Ahora algunos dirán, pero ¿por qué no usar Photoshop? El Photoshop es hermoso. Mi esposo trabaja en diseño gráfico y veo las bellezas que puede hacer con eso. Ella sí le saca mayor partido a lo que yo como maestro necesito. Y aquí va, ¿no? ¿Para qué voy a usar o voy a, ya sea adquirir la licencia o poner un programa tan grande, tan pesado en la computadora, si no lo voy a usar en su totalidad? Es como querer ir al trabajo en un micro, comprarme un micro para ir al trabajo. No, una movilidad pequeña y si soy solo una motocicleta, pues, más que suficiente, ¿verdad? Lo mismo, para las presentaciones, ¿qué softwares puedo utilizar? El tradicional y clásico PowerPoint, poderoso, que es bastante genérico, pero si solo hablo de educación, existen otros muy exclusivos, ¿no? Eh, Geniality puedo usar, el Prezi, Impress, me permite trabajar eso. Conocer un par de recursos también para poder trabajar infografías. Aquí entraría muy bien un Canva para herramientas que me permitan descargar, pero no solo música, también videos. También existen algunos son programas, otras páginas directamente de YouTube para descargarlos sin problema. Tal vez algunas herramientas que me permitan alojar en la nube. Y aquí la mayoría utiliza el Drive, pero solo el Drive. Y piensan que Drive y es eso. El almacenamiento en la nube, el Drive, es solo una de muchas, que tiene un límite, 15 gigas. Si alguien desea un poco más, puede optar por otras opciones, como por ejemplo el Mega, 50 gigas en gratuito, o sea, sin ningún problema. Y algunas herramientas que permitan interactuar con los estudiantes. Estas herramientas de interacción pueden ser desde conversaciones, y aquí tenemos el WhatsApp, muy útil, muy usado. Hay que saber manejarlo para conformar grupos, para mandar un código QR, qué sé yo, ¿no? Se puede hacer. Entonces también es otra opción bastante válida el poder usar, pero no es solamente el WhatsApp, obviamente existen otras y hay que conocerlas. No les digo manejarlas en su totalidad, pero ver ventajas. Por ejemplo, el Telegram. Con el WhatsApp puedo mandar ciertos videos, pero cuando ya llego a unos 20, 30 megas, ya no me permite el WhatsApp. En cambio, con el Telegram, pues, la cantidad que sea, ¿no? Videos de 2, 3 gigas, sin problemas se envían. Entonces, esto es las herramientas que tenemos que ir manejándolas para poder hacer material. Es bastante amplio. Como les digo, pero no es la cantidad de recursos, sino la forma, la calidad de los recursos que yo puedo usar. Si sé manejar unas 3, 4 herramientas, puedo batirme sin problema. A manejar 20 herramientas a medias, prefiero manejar unas 3, pero bien completas, ¿no? Y conocer las otras, sí. Y esto es igual que en el colegio, o sea,
Si manejamos una, por ejemplo, la edición de video, si manejan algo sencillo como el Movie Maker, sin problema van a trabajar el Vega, sin problema el Camtasia, el Filmora, o sea, no va a haber problema. Lo manejan sin inconvenientes, ¿sí? Pero empecemos manejando uno. El resto son el mismo estilacho. Para audio lo mismo, para imágenes lo mismo, para las presentaciones también lo mismo. Dicen, ah, igualito que él, tal programa. Sí, son igualitos. Ahora sí, eso es el resumen. Ahora empecemos a trabajar, ¿no? El resumen de lo que trabaja, lo que dice el módulo número 3, correspondiente a la semana 3. Sí, el texto académico de la semana número 3. Entonces, bien, dicho eso, pasemos a la segunda. Perdón, varias ventanas abiertas. Pasemos ahora sí a lo que va a ser el trabajo propiamente el, de la semana. ¿Sí? En el documento de la semana 3, lo tengo acá, semana 3, hemos hecho un resumen del texto académico, veamos las orientaciones didácticas correspondientes a la tercera semana de trabajo. A ver, las abrimos. Y bueno, en nuestra tercera semana, bueno, nos da una pequeña introducción. El tema es la producción de material didáctico escrito. Ahora, ¿por qué estamos viendo lo escrito? Ustedes dirán, pero, ay, a ver, estimado colega René, me van a decir, ¿no? Lo escrito ya hemos hecho. Pero si podemos, ahora queremos hacerlo virtual. Muy bien, yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero primero veremos biencito, si puedo hacerlo por escrito y entendiendo, no mecánicamente, entendiendo cuáles son las fases, los procesos que se deben seguir. Bueno, después ya avanzar a lo digital va a ser mucho más fácil, pero primero entenderé, ¿sí? La lógica, la estructura, la idea al hacer un material escrito. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Producir materiales didácticos escritos que tengan relación con la especialidad, con nuestra área de trabajo, con nuestro campo, en los cuales se espera incorporar, integrar conjuntos de aprendizaje sobre comunicación, comprensión de textos, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos, qué queremos? Diseñar mediante las herramientas TIC, libros virtuales, blogs, videos tutoriales, videos interactivos. Qué interesante se pone esto, ¿no? Que estén todos, lógicamente, dirigidos a lo que hacemos los maestros, es decir, orientados al aprendizaje significativo y que puedan aplicarse dentro de lo que es la materia, el área que nosotros regentamos. Ahora bien, ¿cuál es nuestra actividad propiamente? La elaboración del material didáctico. Muy bien. La consigna del trabajo. Realizamos la lectura del texto académico. El resumen se los he presentado yo. Obviamente el texto tiene un poquito más de detalle. Entonces, una leidita no está de más. Además de leer dos lecturas complementarias que están en plataforma, que es material didáctico escrito, un apoyo indispensable y herramientas para la creación de material didáctico multimedia. Entonces, tenemos que leer esos dos materiales más. No son muy largos y resultan ser interesantes. Entonces, una vez que leemos, a partir de lo que hemos entendido de estas lecturas, elaboramos un material didáctico para un tema, o es decir, un contenido que sea de nuestra área y que debe estar enmarcada según las características de los materiales escritos para entornos virtuales. Bueno, y hay que hacer eso. Ahora, bueno, obviamente parece medio locura, ¿no? Veamos un poquito esto de las herramientas. Vamos a ver los otros materiales que están acá. Dice herramientas para creación de material didáctico multimedia. Es un documento de 8 hojas, no es de 8 páginas, perdón, no es mucho. Y bueno, empieza con una introducción. Es un artículo. Solo describen algunas características. Por ejemplo, algunas aplicaciones gratuitas. Dentro de las gratuitas están las papas calientes, hot potatoes.
interesante porque me maneja un HTML, vamos a ver un poquito, y además de que me permite hacer 5 tipos de preguntas, que aquí están: quiz, cross, math, mix, y el masher nos falta, ¿no? También se puede usar descartes, una opción muy interesante, un poquito grande, hay que ser honesto. Aquí tenemos la página donde podemos descargarlo, descartes. Malted, que tiene su propio navegador. JClick, el JavaClick, que ya honestamente ya un poquito cayó, por lo que el Java ya no tiene soporte, este año ya pasó. Squeak, muy bueno, que además tiene su Squeak Police, es decir, su ciudad que permite crear material. Requiere un poquito más de conocimiento, obviamente. Y también tenemos algunas aplicaciones no gratuitas, que estas aplicaciones que no son gratuitas, bueno, hay que descargarlas. Y está, lógicamente, el Flash de Adobe, Flash Player, que es belleza, dibujo libre, que tiene también sus desventajas. Es pesado, lo mismo que el director, es un poquito pesado. Neobook, considero yo que es dentro de estos el más práctico, porque es dibujo libre, que ya requiere un poquito de programación, sí, pero no es tan complicado. Tiene pseudocódigo, es decir, te ayuda y te hace material ejecutable directamente, no requiere ningún programa para que funcione, ¿no? Textostoid, la verdad, cuando lo vi, esto me pareció, mm, no sé, yo le pondría un par de peros, pero personalmente, ¿no? Después, obviamente, ya no hay más. Entonces, esto es lo que nos está mostrando. Vamos a ver un par de ejemplos de esta naturaleza. Y también nos dice que tenemos que ver esto de material didáctico, un apoyo indispensable. Ese documento sí es un poco más amplio, lleva 79 páginas, un PDF, tal vez no muy nítido, la verdad. Y viendo un poquito el índice, vemos que tiene, por ejemplo, una parte teórica, que es lo que entendemos por material didáctico, conceptos sobre todo, que es importante, los factores que intervienen en el proceso de producción de este material, y el módulo 3, que creo que es el fuerte, entra de lleno a lo que es la metodología para la producción de este material, terminando con los perjuicios y estereotipos en el lenguaje. Entonces, considero que hacemos una lectura rápida de esto y aquí nos centramos mucho en la metodología para la producción de material del módulo 3, página 55 hasta la 69, creo que es la que habría que leerlo biencito. Y aquí nos dice etapas para la planificación del proceso de elaborar un material, ¿no? Empezamos con la presentación del tema. Aquí nos dice qué consideraciones debemos tomar para tener la presentación del tema, los documentos principales, los objetivos debemos anotar, registrar o mencionarlos. Deben estar los objetivos, perdón, institucionales del currículum, todos los objetivos. Y aquí están, fíjense, punto por punto, un poquito de cómo se debe ir armando nuestro trabajo, ¿sí? Entendiendo que cómo aprende el niño, etcétera. Un poquito hay que leerlo esto, ¿no? Y una vez que tenemos, bueno, aquí está, información libre, errores técnicos, todito esto, lo que hay que tener. Básicamente estos 9 puntos dentro del documento sí conviene tenerlos. Objetivos, información, dosificación, que es importante, organización de estos, del contenido, ejemplos, hay que seleccionar los ejemplos, representaciones visuales, que pueden ser cuadros sinópticos, diagramas, etcétera, ¿no ve? Esto de las variaciones y preguntas, presentación de repasos, autoexámenes y una bibliografía con lecturas complementarias. Bueno, entonces, dicho eso, con eso ya tengo una idea más clara, ¿no? Primero me habla sobre estos materiales para educación virtual. Directamente es esto, que está adelantado, pero que podemos ver. Entre estos destacan papas calientes, que quisiera mostrarles, presentarles,
por lo menos la estructura de papas calientes, software gratuito, no es muy pesado, que tiene el instalador, si somos un poco curiosos, pesa, el de papas calientes, no debe ser mucho, 1 mega y un poco más. Ah, este es, perdón. Este es el verdadero instalador de 8 megas, pequeño. Entre las ventajas que tiene, tengo 5 tipos de preguntas. Vamos a ver unas cuantas nada más, ¿no? Por ejemplo, el quiz. Deberíamos empezar por el otro lado, ¿no? En el quiz es una pregunta, voy a ponerle, por ejemplo, pregunta 1, hago el enunciado de la pregunta y las posibles respuestas, ¿no? Por ejemplo, el agua es un elemento que no tiene color. Por lo tanto, es 2 puntos. Y aquí las opciones. Opción 1, que puede ser la correcta o la no correcta. Voy a poner que no es correcta. Es descolorido. Es incoloro. Es blanco. Ya, 3 opciones. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esta. Entonces a esta le voy a asignar un puntaje de 100% de correcto. Y ya está. Entonces, fíjense, luego puedo hacer, bueno, lógicamente, pregunta 2, pregunta 3 aquí, ¿no? Me quedo con la pregunta 1. Luego aquí tengo en la parte superior una pequeña etiquetita. Acá. Que me va a permitir hacer ciertas modificaciones, diremos así. El título va a ser pregunta de selección. Instrucciones. Seleccione la respuesta correcta. Seleccione la respuesta correcta. Los avisos, las indicaciones, en vez de decirle correcto, muy bien, yo puedo decirle muy bien, excelente, bravo, maravilloso, perfecto. Intento incorrecto, lo lamento, está errado, o está mal, feo, ¿no? Está errado. Tu puntaje es, y aquí cada uno de estos puedo ir cambiando por las palabras que yo quiera o dejándolas vacías. Los botones, verificar, esto es la leyenda, eso es de leyenda, es la pista, ayuda, vamos a poner ayuda con una pista, ver respuestas, ok, etcétera. Todito esto puedo ir cambiándolo, ¿no? El aspecto, aquí está en blanco y negro, pero puedo poner los colores que yo quiera, poniendo esto para arriba, el color del título, color del vínculo, color, todito esto, ¿no? El fondo que sea un celeste bajito, por decirles algo ya. Puedo ir jugando con todo esto, los contadores y lo demás. Una vez terminado eso, ok. El siguiente paso ya sería el guardarlo. Lo voy a guardar un poquito primero para la navegación. Voy a ponerle pregunta 1, podría ser. Nada más. Preg 1, le voy a poner preg 1. Listo, y ahora puedo ver en el navegador. Ahora dependerá del navegador. En este caso me está mostrando en el Explorer, que no es muy bonito, hay que ser honestos, pero si ponemos por defecto esto, voy a pegar aquí nada más el enlace y listo. Pregunta número 1. Pregunta de selección. Selecciona la respuesta correcta. El agua es un elemento que no tiene color, por lo tanto es, si yo me equivoco y pongo descolorido, me dice, lo lamento, está errado. Pero si coloco bien, me va a decir, muy bien, tu puntaje es, usted ha completado el ejercicio, ok, y podría pasar al siguiente, ¿no? Que en este caso, obviamente no hay más preguntas, pero ya. Esa es la forma de trabajar con la primera. Con el close, ¿qué se hace? Una papa estaba partida en dos y es para conceptualización muy bueno. ¿No ves? Se rellena espacios.
Voy a ponerle pregunta 2 y aquí voy a poner un concepto muy claro. En este caso voy a simplificarlo con un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y viene el resto, todo el mundo sabe. Y si yo quiero usar aquí una de estas, definirla como, por ejemplo, esta, nuestro, voy a crearla usando la opción de hueco. La pista de todos, nuestro quiere decir de todos. Posibles respuestas que pueda hacerle valer. En este caso, no hay. O es Padre Nuestro o es Padre Nuestro, es lo que sabemos. Pero si hubiera Padre de todos, ¿no ve? Padre general, puedo poner las palabras, ¿sí? Ok, listo. Hacemos lo mismo, el título del ejercicio, todito esto, que inicialmente como papas calientes está en inglés, lo que tenemos que hacer es convertirlo al español, ¿no? Y listo. Finalizamos con una exportación para ver cómo se quedaría o simplemente lo guardamos, ¿no? Cuando ya estemos seguros. Y aquí sería preg 2, pregunta 2, lo estoy guardando y voy a ver. Obviamente no me interesa esto, lo voy a volver a trabajar aquí en el Explorer, no en el Explorer, perdón, en el Chrome. Tiene una interfase más bonita. Bueno, aquí está todo lo que está en inglés, que deberían haber puesto en español, pero padre, y aquí está la pista, ¿no? De todos. Entonces ponemos nuestro. Y, ok, chequeamos. Su respuesta es correcta al 100%. Listo. ¿Por qué me he bajado? Porque, bueno, tenía aquí por haber preguntado, ¿no? Entonces, así es como se trabajaría el cross es hacer crucigrama. Y de la misma manera, los crucigramas los puedes hacer manualmente aquí poniendo en cada celda la palabra y esta es una gran ventaja que te permite hacer ya directamente, si voy a utilizar, por ejemplo, esta opción, directamente voy a poner la cuadrícula colocando las palabras que quiero que ingresen en en mi crucigrama. Por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Voy a usar solo 5, ¿no? Y creamos la cuadrícula. Fíjense que automáticamente se me ha creado la cuadrícula y el intercalado, ¿no? Si desean, pueden, si lo ven muy grande, esto reducir la cantidad de cuadros que va a tener. Voy a poner, digamos, de 15, que es suficiente. Y en otra opción. Entonces, diferentes opciones. Ahora, ¿qué necesito? Una vez que ya tengo eso, añadir las pistas. Es decir, la ayuda que va a tener cada uno de estos, ¿no? Añadimos las pistas y aquí me salen las horizontales y las verticales. En las horizontales, por ejemplo, para el lunes, ¿por qué se llama lunes? Es el primer día de la semana y es en honor a la luna. En honor, vamos a poner eso, a la luna. Ah, primero guardamos esto, perdón. Miércoles, para el miércoles, ¿por qué ese miércoles? ¿Por qué se llama miércoles? Es en honor a Mercurio. Se hizo por Mercurio. Ok. Ya no tengo más horizontales, vamos a las verticales. Jueves, voy a poner, es el cuarto día hábil de la semana, ok. El martes es por el dios de la guerra. Y el viernes, el cuerpo lo sabe. Ok, ok. Obviamente ponemos nuevamente aquí todos los que cru, crucigrama, las instrucciones, busca las palabras de acuerdo a su pista o a su definición. Las indicaciones, horizontal, horizontal, las pistas verticales, vamos a ponerles así, verticales, correcto, excelente, muy bien, maravilloso. Algunas preguntas están bien.
medio bien todavía, porque falta una letra C, añadió como ayuda, su puntaje es los botones, verificar, respuesta correcta, enter, ay, sí, correcto, aquí que sea correcto en vez de ok, avanza, siguiente, los contenidos, el aspecto, lo mismo lo que hemos dicho, entonces vamos a ponerle un color rosado, un poco. Y si queremos poner un contador con un tiempo y algunas otras cosas más, y ya está, ok. Hacemos lo mismo y hemos puesto nuestra etiqueta. Ahora vamos a esta telaraña. Esta es nuestra pregunta. Una, dos, nos toca la 3. Y vemos en nuestro navegador. En este se ve honestamente feíto, entonces prefiero usar el... Y aquí tengo rosadito y todo lo demás, ¿no? Crucigrama, índice faltaba. Crucigrama, busca las palabras de acuerdo a la pista. Hago clic en el 1 y dice el cuarto día es jueves. Enter. Aquí si quiero el 5 directamente por Mercurio, miércoles. El 3, el dios de la guerra, martes. El 4, el cuerpo lo sabe, me equivoqué aquí, viernes. Y me faltaría el 2, que es a la luna, por la luna se llama lunes. Bien, ya está, y ahora verificamos y me dice, excelente, tu puntuación es de 100 puntos. Perfecto. Y aquí ya puedo avanzar a la siguiente pregunta y demás, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la estructura más o menos de cómo se van armando. Obviamente se pueden seguir haciendo más y más y más. Cuando ya las tengas todas, utilizas el Masher para que podamos, voy a reducir todo esto, para que esto lo haga como su imagen está, ¿no ve? ¿Dónde está su imagen? Imagen, es esta. Fíjense, es una bota aplanando toditas para que lo haga el puré. Es decir, aquí voy a poner, voy a abrir los trabajos, la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, todas esas, y las voy a ir armando. Es decir, voy añadiendo cada una de las, y voy a decir cuál va primero, segundo, tercero, para que se haga un compacto. Y luego se construye la unidad, haciendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Donde modificamos el aspecto general, usuarios, botones, fuentes, tipo de letra, etc. Bien, eso es una idea de que quiero mostrarles más o menos cómo es las papas calientes. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra, nos dice aplicaciones gratuitas. Personalmente, yo recomendaría que ustedes se animen a empezar con el editor de libros multimedia, el Edilim, que es portable, no requiere instalación y es también gratuito. Es muy simple. Y después, si gustan, también pueden entrar papas calientes. También es bastante simple, ¿no? Sí, recomendaría. La desventaja de las papas calientes es que solamente me trabaja 1, 2, 3, 4 y 5. 5 tipos nada más de preguntas, ¿no? Esa es su desventaja. Después, muy bueno. Para ir un poquito haciendo la prueba, un poquito ir familiarizándonos con su interfase, yo les recomendaría que lo hagan, que lo descarguen, lo instalen, funciona con casi con cualquier sistema operativo, desde el XP, desde un Windows XP hasta el 10, sé que funciona, podrían hacer la prueba dentro de las gratuitas, ¿no? Ahora, obviamente, si alguien quiere ir un poco más allá, puede ir descargando el Maltet, Descartes, Squeak, que son un poquito más pesados, y dentro de las que no son gratuitas, para mí, uno de los que se lleva la flor, creo que es Neobook. Y si vemos un poquito esto, su primera parte es antiguito, pero muy bueno, permite la creación de publicaciones multimedia que pueden ser distribuidas por casi por donde sea. ¿Ya? Y muy bueno, porque tiene un, diríamos así, dibujo libre. Veamos un poquito su interfase. Bien, voy a entrar al Neobook, el 5, la versión que tengo,
es esta. Empezamos con uno nuevo, lógicamente, y aquí nos dice primero, ¿qué tamaño quieres tu trabajo? Puede ser uno pequeñito, medianito, más grandecito, completo toda la pantalla o a tu estilo. Un término medio más o menos estaría bien entre los, qué sé yo, 800 por 600, sí, es término medio. La cantidad de colores que quieres utilizar y el tipo de programa. Si le pones exe es estándar, toda computadora va a reconocer este exe. Sí, ya no vas a tener que mandar nada más, solo ese archivo. Y yo lo aceptaré. Esta es su parte de trabajo, una cuadrícula. En la parte inferior vamos a ver la página maestra, nueva página, y aquí puedo ir creando nuevas páginas, muy parecido a lo del Excel, digamos. Fíjense, le hago un clic derecho y le pongo añadir página y tengo la página número, ¿cómo se va a llamar? ¿Cuántas páginas? Una, dos, tres, cuatro. Suponiendo que solo quisiera una, ya tengo página nueva, página 1, página 2, página 3 voy a tener, ¿no ve? Bien, ¿cómo se trabaja un poquito aquí? En esta área es donde puedo usar todo lo que está a mi izquierda, este conjunto de botoncitos que los voy a acercar aquí, Tito, son los que me permiten trabajar. Selección, hacer un botón, hacer un artículo, un vínculo, poner una imagen, un polígono, un cuadrado, una elipse, una circunferencia, una línea, letra, cuadro de entrada, listas desplegables, casillas de verificación, botones, navegadores, cronómetros, barras numéricas, sonidos, GIFs, videos o un contenedor. Suponiendo que vamos a empezar con un saludo. Entonces, texto simple y marco todo donde va a estar el texto simple. Y aquí simplemente escribo, hola, hoy veremos los seres vivos. Tal vez esto que esté al centro y listo. Y acepto. Y ya está. ¿Qué cosas se puede hacer? La modificación sobre cualquier elemento que se haya hecho se lo hace con los de la derecha. El color. Empecemos por el color. No me gusta ese color, me gustaría un color medio amarillo, ya listo, acepto su fondo. Tal vez una forma de, con una cierta trama, o puro, o hueco, es decir, sin color. Pero supongamos que quiero un amarillo puro, entonces sólido. La línea, ¿qué color va a ser la línea? El contorno me gustaría que sea rojo, por ejemplo. ¿Qué grosor? Gruesa. ¿Qué estilo? Segmentado. Y la fuente. Ahora sí, el tipo de letra. El tipo de letra, me gustaría que sea más grande, un 20 puede ser. Eh, no sé, este tipo de letra, acepto. Un poco grande, lo voy a reducir un poquito más aquí, lo acomodo donde yo quiera, no hay problema. Sí, y el color de la letra podría ser letra color azul. Y ya está. ¿Puedo poner una imagen? Claro que sí, pongo una imagen, busco aquí, quisiera de este tamaño la imagen, y me dice, ¿de dónde vas a estar? ¿Dónde están tus imágenes? Pues, bueno, me voy a la biblioteca, mis imágenes, y aquí tal vez, creo que no tengo mucho. Aquí tengo un logo, aquí tengo otro logo, ese logo lo voy a usar. Fíjense que me sale solo parte y todavía mantiene los colores. Entonces vamos con los colores. No requiero ningún color, entonces lo voy a poner hueco. La línea también no quiero que tenga línea. Y quisiera que se vea todo. Entonces dos veces clic y aquí en la apariencia el tamaño no original, sino expandida. Lo que quiere decir que si yo lo hago ancho, va a deformarse, ¿no? Si lo hago, pues mantengo más o menos el estilo que quiero y lo acomodo donde yo deseo. Estoy poniendo aquí. Entonces ya podría tener una primera hoja y ahora pasamos a la siguiente hoja. En la siguiente hoja voy a poner un concepto y una imagen más grande de lo que son los seres vivos. Podría ser aquí. Y como no tengo, entonces voy a cancelar por lo pronto, entro a internet, busco aquí
seres vivos, una imagen que pueda acomodarse. Voy a usar esta, la voy a guardar, para que sea fácil de encontrar en el escritorio por ahora. Y imag 1, nada más. De tal forma que ahora ya en mi documentito ya pueda ponerle ahora sí, un dibujito. Me voy al escritorio y aquí está imag 1. Y lo que hemos visto, ¿no? En la apariencia no necesito el tamaño original, sino expandido para que pueda acomodarlo donde yo quiera. Los seres vivos ya está. Un poco más aquí, aquí el concepto y listo. Entonces puedo hacer eso. Ahora, los botones, la interacción como tal. Voy a empezar colocando un botón y el botón va a estar acá. Y ese botón va a decir avanzar. Nada más. Lo que hemos visto es que puedo jugar con el color. Quisiera este color que sea sólido, ¿sí? La letra, tal vez el color negro, el botón. Tipo tamaño, no hay problema de eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a hacer este botón? Cuando se presione, es decir, voy a hacer 2 veces clic, 1, 2. Ahora sí, la acción. Y esto es lo bonito que tiene el Neobook. Las acciones no tengo que escribir el código, sino cuando se haga clic, o clic derecho, o el ratón entra, o el ratón sale. Cuando se haga clic, la acción va a ser de navegación, de un mensaje, de un multimedia, de un archivo, de una impresión, de una cadena, de un objeto, de un internet, de un programa, de una variable, de control, lo que yo decía. En este caso es navegación. Solo quiero ir a una nueva página. Entonces, ir a una página siguiente. Le hago clic y aquí está el lenguaje en el que debería haber escrito. Debería haber escrito go to next page. Ir a la siguiente página y acepto. Y ya está. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Bueno, primero lo guardaré. Siempre es bueno. Voy a ponerle, eh, no sé, libro 1. Estoy guardándolo. Y ahora me conviene hacer una publicación. ¿Sí? Lo publico. ¿Dónde? Aquí está, ¿dónde? Directamente compilado. Puedo poner varias opciones, ¿no? Voy a compilar directamente. Se va a llamar libro 1, exe y listo. Ha tardado casi nada. Se ha hecho una comprensión del 5% y listo, finalizado. Si veo ahora en mi escritorio, debo tener un libro 1, exe. Y si hago doble clic en ese libro, se va a abrir directamente. Esto es. Y puedo avanzar y listo, salir. Ahora, tal como está, es muy simple, lógicamente, pero es para echar un vistazo. Las cosas que puede hacerse aquí, desde añadir, por ejemplo, un poco más de interactividad y aquí ponerle, escribe tu nombre, un mensaje primero aquí que diga escribe tu nombre, y aquí abajito voy a poner una entrada de texto, su nombre va a entrar aquí, va a estar vacío, pero le voy a dar el nombre a esta variable, y en este caso puede ser, por ejemplo, participante o diplomante, diplomante, se me ocurre, es un nombre de una variable nada más, ¿no? Y acepto. ¿Para qué? Cuando aquí me faltaría un botón todavía para salir. Entonces voy a poner aquí por el mediecito, salida, acepto y color plomo, sólido, al mediecito. ¿Y qué va a ser la acción? Las acciones aquí están y aquí tengo que ir viendo, ¿no? De navegación, ninguno de estos. Mensajes de interacción, aquí está el de salida. Y aquí me dice título, salir del curso o del tema. Y el mensaje lo puedo personalizar muchísimo. Como en algún lado ha puesto su nombre,
voy a darle por el nombre. El diplomante, ahí estaba el nombre. De verdad te vas a ir, de verdad vas a salir del tema y acepto. Ya está. Ahora, nuevamente lo voy a grabar por si acaso. El libro lo voy a publicar otra vez. Reemplazamos al otro, finalizado. Ahora, si quieren, antes de hacer la prueba, pueden también usar la opción aquí que dice ejecutar desde el principio. Entonces va a compilarlo, va a hacer la prueba, tenemos una especie de vista previa. Obviamente, como no tengo un copyright, y yo tengo un Avast bastante incómodo, diremos así, molesto, que me va a hacer el análisis, va a ver, antes de que hagas una ejecución de algo directo, lo voy a verificar. Bueno, en este caso se da cuenta que no es peligroso. Y así está. Hola, avanzamos. Ah, no, perdón. Había que, de verdad te va a salir y no le he puesto el nombre, ¿no? A ver, veamos en el compilado, libro 1, exe. Escribe tu nombre y aquí ponemos el nombre, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, digamos. Que se llame, pues, Pedro. Avanzamos y en la salida nos va a decir, salir del tema. Pedro, ¿de verdad te va a salir el tema? Y respondemos que sí. O ponemos otro nombre. En este caso, hoy tenemos, nos están acompañando, por ejemplo, Maribel. Uy, Maribel. Avanzamos, lee lo que tiene que leer. Y la salida, Maribel. ¿De verdad te va a salir el tema? Sí. Entonces, nos presenta de esta manera, ¿no? Que es muy completa. Ahora, lógicamente vemos que su fondo, por ejemplo, no es blanco, no va. Dos veces clic y podemos usar un color sólido como un verde bajito, bajito, casi yendo ahí, que es una opción para la primera página, para la segunda no, o un conjunto de dos colores, por ejemplo, una mezcla entre el azul y el amarillo, digamos, o si quiero algo más interesante, por ejemplo, voy a buscar aquí fondos, fondos para niños. Y entre las imágenes, buscar alguna que más o menos se pueda acomodar, que les pueda gustar y que pueda ser usada. Por ejemplo, esta me parece bonita. Bueno, lo voy a guardar la imagen en el escritorio. No, tiene una desventaja. Esta creo que está bonita. Son vectorizadas estas. A ver, vamos a ver. Fondo 22. Voy a usar el fondo 22. Y aquí voy a usar el papel tapiz del fondo 22. Ahora, fíjense, si le pongo solamente aceptar, me sale uy, todo eso. Pero, ¿qué pasa si en su estilo yo decido ponerle ajustar? Entonces ya me queda más bonito. Esto lo puedo acomodar por aquí. Pequeñita la imagen me salió. Creo que decido mejor buscar otra imagen más completa. Y aquí no está. Pero, ¿cuál es la ventaja? Cuando la tengo, puedo copiar a todas las páginas. ¿Qué cosa? Solamente el fondo me interesa copiar. Para que aquí también ya tenga mi contenido, ¿no? Entonces esto solamente lo grabo, lo compilo para que tenga el libro, me va a decir si lo voy a reemplazar, sí, finalizado. Y ahora sí, veremos cómo se va a ver el libro uno, que ya es mucho más elegante, mucho más bonito, ¿no? Nuevamente me va a hacer la verificación de rutina, de control, y una vez que termine de verificar si es bueno o malo, me va a decir, bueno, no ha sido nada malo, entonces aquí ya escribimos el nombre, ya hemos visto que se puede escribir el nombre,
Ya tiene una estética más bonita y la salida, cuando me salga, me da por mi nombre. Una idea de la potencialidad que puede tener el Neobook. Se puede hacer un montón de cosas. Si ustedes buscan aplicaciones hechas en Neobook, les va a salir un montón. Desde el icono puede cambiarse a lo que ustedes quieran. Ya, eso es con relación a lo que un poquito nos estaba mostrando. Voy a ir cerrando todo esto. Lo que nos decía el documento, esta lectura complementaria que teníamos y que mencionaba. Entonces, si está mencionando, lógicamente es bueno poder verlo, ¿no? Ahora, vayamos propiamente a las orientaciones. Ahora que ya tenemos una idea de qué es lo que se hace, qué es lo que pueden hacerse, ¿no? Y de lo que hablaba. Vayamos a lo que nos pide, ¿no? A partir de la comprensión, elabore material didáctico para el tema contenido. Aquí está. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hay que subir los documentos o el documento en un archivo PDF, ya con el nombre de esto. Ahora, si nos está pidiendo, primero tenemos que estructurarlo en algo muy sencillo. Por ejemplo, el Word. Entonces voy a entrar al Word y aquí, primero, veremos y nos guiamos por lo que nos dice aquí en esta, aquí, página 51 ahora, ¿no? En este documento que nos da toda la base, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? Pues la presentación del tema. Entonces, en nuestro Word, vamos a hacer nuestro tema, que sería, volvemos al paso, al tema, los seres vivos, como ejemplo nada más. Aquí podemos poner una imagen. Esa imagen que teníamos, creo que estaba en, vamos a insertar la imagen, creo que está en el escritorio de los seres vivos. Voy a decir un poco. Aquí damos, ¿qué es lo que después tenemos que ver? Vemos, después de la presentación del tema, los objetivos. En este tema vamos a ver la importancia del ciclo vital de todos los seres vivos. Es decir, esto ya va más relación a lo que son los perfiles de salida y todo eso, ¿no? Listo. Después, ¿qué se hace? Eh, volvemos a revisar. Ya están algunos, vamos a aumentar todo esto, ¿no? Y veníamos a lo que, bueno, decía, preguntas problematizadoras para hacer el proceso de autoformación. Los contenidos dosificados. Ya hacemos la explicación de lo que son los seres vivos, ¿no? El ciclo es, tal vez unas imágenes, lo que gusten, ¿no? Vamos haciendo. Lo estoy haciendo como ejemplo, nada más, estimados participantes, por favor. ¿Ya? Sé que puede haber algunas fallas. No, se empieza así, se debe usar tal, ya. Luego, ejemplos, presentaciones, variación de preguntas y respuestas. Entonces, eso es lo que nos estaría llegando a faltar. Ahora, hasta aquí, un par de asuntos, de detalles. Cuando tenemos la posibilidad de trabajar en un formato digital, lo que tenemos que sacarle partida es a, uno, tipos de letras, colores de las letras, tamaño de la letra, posición de la letra, efectos especiales que pueden darle a la letra. Este me gusta. O sea, tengo varias posibilidades que pueden hacer que mi letra se vea más bonita, más interesante. Inclusive tal vez darle un iluminado, no sé, en color azul ya. Algo que también me gustaría hablar un poquito brevemente es que cuando estamos usando papel blanco, genera problemas visuales. La mayoría de las personas, más del 90%, tenemos un problema llamado fototropismo, es decir, reaccionamos ante el blanco. Si yo les pido a ustedes, vayan a leer un documento y salimos al sol a leer, después de una lectura de unas 2 o 3 páginas, nuestros ojos se van a poner bastante irritados, lagrimeamos, porque el blanco con la luz solar nos daña. Las computadoras generan un brillo, los celulares, las tabletas también generan un brillo. No es que
vamos a eliminar eso, no podemos. Tratemos, pero, de por salud de nuestros estudiantes y la nuestra también, ponerle un color. Para esto, simplemente nos vamos hasta la cinta de diseño y aquí tenemos color de página. Y yo puedo usar un color suavito, si me gustaría para mi imagen, digo, para la hoja, o tal vez, dependerá, esto ya es un poco gusto, ¿no? Tal vez con verde se vea mejor, qué sé yo. Em, y entonces este documento ya va a estar mejor estructurado, les va a hacer menos daño. Obviamente, si alguien desea, puede ir un poco más allá, el color que ustedes quieran. Dentro del verde me gustaría un verde un poco más intenso, así ya listo. O tal vez un efecto especial, una mezcla entre uno o dos colores, tal vez en vertical, como se vería así, interesante. O tal vez mezclando dos colores de acuerdo a lo que cada uno quiera, el rojo y el amarillo, tal vez, no sé, en diagonales, cómo se vería. O, vamos a seguir con el o, ¿no? O tal vez poner una textura especial, por ejemplo, esta, ¿cómo se vería? Que ya se está viendo un poco mejor, ¿no ve? Ahora, hecho eso, ¿qué hacemos? Vamos guardando. En el escritorio voy a guardar los seres vivos, uno, y también en el escritorio voy a guardarlo como PDF. ¿Por qué es conveniente mandar como PDF? Cuando se descarga, ya sea en una tableta, en un celular, a veces se desconfigura. Eso ha pasado cuando han hecho el cuadro comparativo, los que han hecho en Word. La tabla como que, ay, no enganchaba bien. O sea, he dicho, no puede ser que lo hayan hecho tan mal, la tabla, la estructura, la visual. No hablo del fondo, sino de forma nada más. Se veía mal en algunos casos. Pero, ¿qué pasa cuando lo hacemos así? Aquí están los seres vivos. Fíjense, el documento ya se ve mejor, además de que no me va a molestar tanto la vista, ¿sí? En el mismo fondo. Como no se va a imprimir, entonces tenemos la ventaja de que se ve más elegante, más bonito, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas debemos tomar en cuenta? O sea, si tenemos la posibilidad de jugar con esto, entonces los tipos de letra que puedan ser usados, el tamaño de la letra, los cuadros, por decirles aquí, escribe 5 nombres de plantas y 5 de animales que conozcas eh, en el barrio. Se me pone como un ejemplo nada más, ¿no ve? Entonces esto con un tipo de letra tal vez un poquito más bonita, esto podría ser así, un poquito más grande, aquí poner los dos cuadritos, ya puedo ir trabajando con esto, ¿no ve? Un par de formas, aquí que vengan los animales y aquí el cuadro para que puedan hacerlas y tal vez jugar con cuál podría quedar bonito, tal vez con este celeste. Ahora, bueno, obviamente, ya, esto ya es jugar, ¿no? Como deseen ustedes. Listo, y aquí un conjunto de línea punteada, tal vez. No, ahora sí, perdón, estaba agarrando varios puntos. Se me ocurre, ¿no? Poner a ver un conjunto de línea punteada, a ver qué pasaría. Creo que con eso va a ser suficiente. Lo vamos a separar un poco más para que no tenga dos. Una, dos, tres, cuatro filas. Sí, el formato del párrafo nada más. Le vamos a poner un interlineado de, a ver, 1.5, tal vez ya queda mejor. Viendo cómo se va a hacer. Creo que con 1.75 ya me va a quedar bien para los 5. 1, 2, 3, 4, 5, sí, un poquito menos el espacio. Entonces esto ya está listo para ser copiado y poner aquí animales y plantas. Lo mismo, las partes que sean importantes, tenemos que ver cómo esto resaltarlo. Podemos ponerle, por ejemplo, un bordecito a esto nada más, eh, al párrafo, en este caso de, no sé,
un tipo de línea gruesito, de color rojo, alrededor. ¿Qué tipo de línea? Tal vez esta se ve mejor, además de que puedo ponerle un sombreadito para que realce, tal vez el amarillo podría quedar bien. Y bueno, y acomodamos esto por aquí, esto un poco por aquí. Ese amarillo creo que no se ve muy bien, tal vez más intenso, ya, listo. Entonces esto es lo que voy a grabarlo y ya estoy estructurando mejor y PDF, ¿no? Mi trabajo ya existe, sí, lo reemplazamos, no hay problema. Y así es como me va a ir quedando. Ejemplo, estoy poniendo que digan, ha dicho que siempre tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces ya tengo un documento mucho más agradable a la vista que no les va a hacer tanto daño. Bueno, existe la posibilidad de que reducir el daño, ¿no? Al darle un color al fondo. Por eso es importante. Las máquinas hacen daño. Trataremos de que hacer menor daño posible. Se ven las partes importantes resaltadas, tipos de letra, colores que me faltan aquí. Debería haber puesto en color azul, tal vez las letras se hubiese visto un poco más interesante, ¿sí? También podemos ver estas opciones de los cuadros, todo eso, también podemos hacerlo. Tratemos de que sea así nuestro trabajo, ¿ya? Obviamente, guiándonos un poco en lo que nos dice aquí en el documento, está aquí. Ejemplos, representaciones visuales, cuadros sinópticos, esas cositas nos están faltando, variaciones en preguntas, presentación de repasos y autoexámenes. Aquí en este caso no es un examen, lo que estoy haciendo aquí es solamente para ampliar, en todo caso esto me cuenta más como pregunta, ¿no ve? Como una pregunta de estas y problemas. Me faltaría al final hacer unas 2 o 3 preguntas en el mismo sistema para que ellos puedan escribir ya sea en el cuaderno o lo que sea. Ya, entonces, pero los elementos, claro. Objetivos, perdón, claro. Información que no tenga errores, verificamos eso. Que nuestro documento esté entre 3 y 5 páginas para ejemplo, nada más, bárbaro. Una vez que podamos hacer esto, ya sepamos cuál es la secuencia, la lógica, el guión que debe seguir, les aseguro, va a ser mucho más fácil llevar esto a un libro digital. Donde vamos a decir, ¿se acuerdan que primero teníamos que tener esto, luego teníamos que tener los objetivos, luego teníamos que tener preguntas, luego tenía que haber información y luego esto, luego aquello? Obviamente en un libro digital esto ya no va a ser solo una imagen, va a ser un pequeño video o un GIF animado. Aquí vamos a ver animalitos caminando, plantitas creciendo. Es la ventaja, ¿no? De manejar este tipo de recursos, de materiales. Obviamente es esa. Aquí está un poco frío, diremos así, pero cuando hagamos y estemos en condiciones de hacer el texto, vamos a enriquecer esto. Pero por ahora tendremos claro que lo que necesitamos es hacer un documento, un contenido del área que regentan, más o menos así, ¿sí? Guiándonos, apoyándonos en esto. Y aquí está clarito. Si tienen más dudas, hay que leerlo un poquito esto y nos aclara bonito. ¿Ya? Eso es el trabajo y lo que debemos presentar para esta semana. Sí, por favor, entre 3 y 5, más o menos, es un número de páginas, sin ser muy exagerado, adecuado. ¿Ya? Bien. Ahora, dicho eso, bueno, con esto estaríamos culminando esta parte y